Hoy voy a compartir con ustedes el siguiente tema, el Evangelio en tu matrimonio. El Evangelio en tu matrimonio. Y quiero por favor que me acompañen al libro de Efesios. La carta a los Efesios es una de las cartas en las que Pablo habla acerca del matrimonio, que es uno de los pasajes más leídos, sobre todo en las bodas. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 5, versículo 18. Voy a leer solamente este verso. Lo voy a leer para ustedes. Mantenga su Biblia en ese lugar. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Estaba viendo en la semana las estadísticas del INEGI sobre divorcios y matrimonios, y el INEGI reporta que a partir del 2014, en adelante del año 2014 hasta ahora, el 2020, el número de matrimonios disminuyó considerablemente a partir del 2014. Del 2000 al 2014 se ve, o al 2013, por dicho, se ve un aumento gradual en los matrimonios, y de repente se comienza a ver ese descenso. A partir del 2014 hasta el 2020, las personas que se casaron fueron menos. Y también se ve un aumento gradual, mientras que hay una disminución en el número de matrimonios, comienza a haber un aumento en el número de divorcios. Según las estadísticas del INEGI, y le voy a leer lo que el INEGI reporta acerca de los divorcios. En 2011, por cada 100 matrimonios, había 16 divorcios. A partir de 2015, esta cifra se elevó a más de 20 divorcios. En 2019, el número de divorcios por cada 100 matrimonios fue de 32, y en 2020 se registraron 28 divorcios por cada 100 matrimonios. Así que se duplicó de 16 divorcios por cada 100 matrimonios de 2011 a 32 en 2019 por cada 100 matrimonios. Ahora, las estadísticas podemos decir que no son tan alarmantes, pero estamos viendo las tendencias. La gente está pensando menos en el matrimonio y va aumentando considerablemente el divorcio en nuestro país. Y si a esto también le añadimos el fenómeno de lo que se conoce como unión libre, el aumento en la vida de parejas que no están casadas, legalmente, eso también es algo que está aumentando considerablemente. Hace unos años en Estados Unidos habían hecho un estudio sobre las ventajas de la unión libre, y según las personas que hacían este estudio decían que entre las personas que vivían en unión libre tendían menos a la separación, pero años después, es decir, el estudio fue demasiado prematuro, porque según este estudio, esta encuesta que hicieron, las personas que se casaban tanto religiosamente como por el civil, a partir del primer año de matrimonio comenzaban a tener problemas, y algunos entre el primer y segundo año de matrimonio se separaban, se divorciaban. Pero las parejas que vivían en unión libre pasaban ese primer y segundo año muy bien, parecía que no había ningún problema. Entonces se apresuraron en los estudios y determinaron que era muy beneficioso vivir en unión libre porque había menos separaciones que entre los matrimonios
legales. Pero poco después se hizo otro estudio de parte de otro grupo que sostenía las ventajas del matrimonio. Años después, al hacer nuevas estadísticas, se dieron cuenta que las personas que vivían en unión libre, a los 4 o 5 años rompían su relación definitivamente, mientras que las parejas que estaban casadas tanto por la iglesia como por lo civil, mantenían, las que lograban superar ese primer y segundo año de dificultades en su matrimonio, lograban mantenerse sólidas en el resto de su vida. Es decir, lo que estamos viendo es una tendencia hacia el no casarse, una inclinación a no casarse y una tendencia constante hacia el divorcio por los que están casados o hacia la unión libre, porque la idea es que puedes experimentar mejor, sin ningún compromiso, si te vas a vivir con tu pareja, sin los problemas engorrosos de las cuestiones legales. Esto le puede dar mayor soltura o mayor beneficio a la relación, pero esto está demostrando que también es un grave error. Las parejas que viven en unión libre y se separan difícilmente piensan a futuro en el matrimonio. ¿Por qué? Porque piensan, la idea es esta: si ya viví en unión libre o si ya viví con una persona sin ningún compromiso y no me fue bien, ahora sí me caso, porque la situación se va a poner peor. Mejor no me caso. Y eso, la tendencia que estamos viendo en la sociedad es solamente la unión libre o la convivencia temporal, donde principalmente los hombres tienen las ventajas de la relación sexual, pero sin ningún compromiso, porque generalmente en esas relaciones la mujer trabaja, se hace cargo de sus gastos, y el hombre también trabaja, se hace cargo de sus gastos, y lo que buscan es una estabilidad que no encuentran, o que piensan que no se encuentra en el matrimonio. Las estadísticas entonces que está arrojando el INEGI aunque todavía no son muy alarmantes, sí es una tendencia hacia el divorcio y hacia la unión libre. Por eso le decía, el tema que quiero compartir con ustedes, iglesia, en esta tarde es obviamente cómo el Evangelio debe cambiar, debe transformar nuestro matrimonio. La sociedad se está desencantando del matrimonio. Muchos jóvenes no creyentes, incluso dentro de las mismas iglesias cristianas, jóvenes creyentes están desencantados del matrimonio. Según las estadísticas del INEGI, actualmente los jóvenes se están casando, los hombres se están casando entre los 33 y los 36 años de edad, es decir, ya no tan jóvenes. En 2020, la edad promedio al casarse es de 33 años para los hombres y 30 años para las mujeres. 33 años para los hombres y 30 años para las mujeres. Es el promedio en el que se están casando. Ahora, tómense en cuenta esto, que la mayoría de jóvenes, hombres y mujeres que se están casando a esta edad no llegan sin una experiencia sexual anticipada en el matrimonio. Es decir, ya llegan de distintas parejas, ya llegan con experiencias sexuales con distintas parejas, y esto también está causando el problema que se está dando, que en estos grupos se está viendo el aumento en la tasa de divorcio. Todo eso, le repito, nos está señalando hacia algo, nos está diciendo algo. Los jóvenes ya no confían en el matrimonio. Los jóvenes no están confiando en el matrimonio, están esperando otra alternativa para sus vidas. El matrimonio ya no es una opción en la meta de los hombres ni de las mujeres, ya no está dentro de los propósitos que se están trazando. Y si a eso le añadimos la presión de la sociedad, que les está diciendo que no es bueno casarse jóvenes y que deberían de casarse después de haber conocido otras personas, de haber tenido otras experiencias, después de haber logrado una carrera profesional, pero también
déjeme decirle que las estadísticas de matrimonios entre los profesionistas no son tampoco nada alentadoras. ¿Qué quiere decir esto? El tema de los problemas en el matrimonio se da tanto en los que tienen profesión como en la clase obrera o en los empleados. Es decir, esto no es un asunto de educación solamente. No es que las personas que están mejor preparadas y tienen profesión son las que más oportunidades van a tener para formar mejores matrimonios. Eso es una mentira que puede ser demostrada también con las propias estadísticas. Hermanos, creo que la iglesia debe retomar la importancia del matrimonio si nosotros queremos ver matrimonios en nuestras iglesias que vivan muchos años juntos, pero que no solamente tengan muchos años casados, sino que también estén satisfechos, porque ese es otro problema, porque en las generaciones pasadas hay matrimonios con mucho tiempo de casados, pero insatisfechos. Y eso se puede dar tanto en los no creyentes como en los creyentes. Esos consejos de, mira, piensa bien con quién te vas a casar, yo ya llevo tantos años casado, pero me hubiera gustado casarme más grande o conocer más personas para tomar una mejor decisión. Por eso es que la iglesia debe replantearse la importancia del matrimonio y cómo es que nosotros como creyentes debemos establecer las bases para que los matrimonios de nuestras iglesias, los matrimonios de nuestras congregaciones sean matrimonios que sean perdurables. Y aquí, hermanos, en la carta a los Efesios vamos a aprender lo que la palabra de Dios enseña, lo que Dios a través del apóstol Pablo le enseña a la iglesia para que la iglesia pueda tener no solamente matrimonios que sean longevos, que vivan muchos años juntos, sino que aparte de tener mucho tiempo juntos, estén satisfechos, que sean felices, que estén contentos, que puedan decir al final del tiempo, si me caso de nuevo contigo, y si volviera a nacer, me volvería a casar de nuevo contigo. Es decir, que haya esa satisfacción en los matrimonios de cristianos, para que nuestros jóvenes puedan también darse cuenta que lo que la sociedad les plantea como un fracaso es en realidad lo que Dios diseñó para el bienestar del hombre. ¿Dónde empezamos? Efesios 5:18, donde hicimos la lectura, el apóstol Pablo escribe estas palabras a la iglesia: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Y esta frase, antes bien, sed llenos del Espíritu, es una frase que conecta lo que Pablo ya ha estado enseñando acerca de la vida cristiana con lo que va a enseñar sobre la vida cristiana. En otras palabras, creo que el Evangelio es esencialmente fundamental, es la piedra fundamental sobre la cual podemos construir un matrimonio que no solamente, le repito, viva mucho tiempo, sino que aparte de eso puedan tener la satisfacción de esa vida juntos. Y el apóstol Pablo comienza con esto: antes bien sed llenos del Espíritu. Y Pablo está escribiendo a una iglesia que vive en una sociedad y que proviene de una sociedad que ha experimentado y que ha buscado todo tipo de experiencias para reducir el impacto de la frustración natural en la vida del ser humano. Y aquí tenemos lo que ellos hacían, y no solamente es esto, una de las formas en las que la sociedad de Éfeso, como muchas sociedades, trataba de mitigar la frustración era a través del alcoholismo, como muchas sociedades y como muchas personas. Muchas personas, cuando se sienten frustradas, lo que hacen es emborracharse para olvidar un poco la frustración que tienen. Ahora, la gente tiene muchas maneras de tratar de sobrellevar, de tratar de olvidar las frustraciones, los problemas, los desencantos que va teniendo en su vida. El apóstol Pablo menciona la embriaguez y lo contrasta con lo que debe hacer el creyente. ¿Qué es lo que tú haces? Porque tarde o temprano, le repito, según las estadísticas, los primeros 2 años de matrimonio son particularmente difíciles porque 2 personas distintas y que muchas veces traen ideas preconcebidas del matrimonio comienzan
a vivir juntos y comienza esa lucha de carácter, esos problemas, esos malos entendidos, esas diferencias de opinión que van a ponerle una pizca de sufrimiento, de desencanto al matrimonio. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer cuando se está viviendo en esa situación? ¿Qué es lo que se hace? Una cosa es cuando se era soltero y otra cosa es cuando la persona se casa y comienza a vivir esas frustraciones tan naturales del matrimonio. Algunas de las ideas que complican el matrimonio son, por ejemplo, la idea equivocada de tu media naranja. Es decir, que hay una persona que es ideal para ti. Estaba leyendo también unas estadísticas que no recuerdo el nombre de la organización cristiana que hace esta encuesta, y preguntaba que cuál era la principal razón entre los jóvenes de no casarse, y la principal razón por la que ellos decían que no se habían casado era porque no habían encontrado a su pareja ideal. No habían encontrado a su pareja ideal. Y también esta organización habla de lo que actualmente se entiende como el ideal en la pareja. Cuando tú llegas al matrimonio con esa perspectiva de que hay alguien, y luego le repito, mientras estaba leyendo todo esto sobre el matrimonio, me topé con algunos pensamientos de Paul Washer, y en uno de ellos decía, sabes que estás con la persona correcta cuando ésta te empuja o ésta te anima a acercarte más a Dios. Eso es el pésimo consejo que usted puede escuchar. Porque en ninguna parte usted puede usted encontrar que tú te casas para que alguien te empuje hacia Dios. Eso es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra de Dios mismo. Si Dios no te atrae, tú puedes estar casado con Santo Tomás de Aquino, igual te vas a alejar de Dios. Pero esos pensamientos tan espirituales que también están dañando mucho a la iglesia, esos pensamientos tan místicos que también están dañando mucho a la iglesia, impide que las parejas se casen. ¿Por qué? Porque se encuentran con un joven, con una muchacha que no es lo suficientemente espiritual para él o para ella, y entonces deciden no casarse, porque no es la pareja ideal, porque no es la mujer que me impulsa a acercarme a Dios, porque no es el hombre que me impulsa a acercarme a Dios. Todo ese tipo de pensamientos, ese tipo tanto del lado del cristianismo como del secularismo, que están impidiendo que realmente veamos lo que implica, lo que significa el matrimonio, lo que implica casarte, la elección de una pareja. Hermanos, toda esa confusión que se está dando está llevando a los jóvenes a postergar la decisión del matrimonio, a verlo como algo tal vez innecesario. Algunos prefieren casarse con el trabajo, casarse con la profesión, casarse con sus metas, con lo que ellos quieren, que casarse con una persona real, de carne y hueso, que tener que lidiar con la humanidad de otra persona, con la debilidad de otra persona, como ella misma las tiene. Por eso es importantísimo que nosotros vayamos a la Escritura para entender cuál es el propósito del matrimonio. Y en ninguna parte tú te vas a encontrar que tú te casas con una persona porque has encontrado a la persona ideal. Mire, cuando la Biblia dice que Dios creó ayuda idónea para Adán, estaba diciendo que creó a una persona, a un ser humano singular, igual pero diferente a Adán. ¿Qué significa eso? Que cualquier mujer puede ser la ayuda idónea de cualquier hombre. Esto depende más del trabajo que vas a hacer dentro de tu matrimonio. En otras palabras, no hay algo así como una tienda de mujeres que sean esposas para pastores, o un lugar donde tú vas a escoger mujeres que sean esposas para si eres obrero o si eres profesionista. Entonces hay un lugar específico donde tú vas a encontrar a la mujer idónea para ti. La mujer fue creada como ideal para el hombre. No sé si me está entendiendo en el sentido general de lo que eso significa.
No existe la media naranja, no existe el alma gemela que Dios creó. No, sáquese de la mente todos esos pensamientos de óralo a Dios, Dios va a enviar tu pareja, pídelo a Dios, Él sabe quién te va a mandar. Saque de su mente todos esos pensamientos que mire, a mí no me molesta tanto cómo piensan los no creyentes, porque al final de cuentas uno dice, bueno, no son creyentes y no tienen la escritura para guiarse. Pero cuando yo leo cosas de Dios tiene a tu pareja y tienes que orarlo porque Él te lo va a mandar, eso sí me enoja, porque esa gente te está apartando de la Biblia. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios? ¿Quieres casarte? Óralo a Dios y que Él mande la esposa que Él tiene preparada para ti. ¿Qué dice Pablo? ¿Quieres casarte? Cásate. Tan sencillo. Más vale casarse que estarse quemando. Pero ¿qué nos dicen hoy nuestros espirituales guías del cristianismo? Óralo a Dios. Espera en Dios. No me he casado y de repente hay jóvenes, hombres, mujeres que dicen, es que yo no me he casado porque Dios no me ha mandado al indicado. No me ha mandado a la indicada. En una ocasión estaba yo dando una clase y estaba hablando sobre el matrimonio y alguien tocaba algo así y me preguntaba, entonces, ¿qué piensa usted de los jóvenes en las iglesias que no se han casado? ¿No cree usted que no se han casado porque Dios no les ha mandado a su pareja? Simplemente les dije, yo creo que no se han casado porque no se han querido casar. Simple y sencillo. Esa es la razón. No se casan porque no se quieren casar. Porque no hay una pareja en el cielo esperando por ti. No hay un alma gemela esperando por ti. El matrimonio es el resultado del trabajo, es el resultado de la dependencia de Dios, es el resultado de la dependencia del Evangelio. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo, porque esto es de suma importancia para nosotros. La manera en que nosotros tenemos que afrontar nuestros matrimonios y la manera que tú tienes que afrontar, y aunque me voy a enfocar específicamente en el matrimonio, la manera en que tú tienes que afrontar la situación del matrimonio, el problema del matrimonio. Muchas personas ya de casadas están pensando cuando vienen esos problemas, ¿me habré casado con el indicado? Usted no sabe cuántas veces a mí me han preguntado, ¿y cómo sé que me he casado con la persona indicada? ¿Y qué tal si no es la persona que Dios tenía para mí? Algunas veces he preguntado, ¿y de dónde tú te sacas que Dios tiene una persona para ti? ¿Dónde sacas esa idea que Dios tiene una persona para ti? ¿Sabe qué le dijo? ¿Cuál fue el consejo, si no me equivoco, a la tribu de Benjamín cuando ya no había mujeres en su tribu para casarse? ¿Cuál fue el consejo? Vayan y búsquenlas. No es esperen que Dios les traiga a la mujer indicada. Qué consejo tan carnal, ¿verdad? Vete y búscala. Pastor, quiero casarme, pero no hay muchachos en mi iglesia, no hay muchachas en mi iglesia. Vete y búscala. Así de sencillo. En lugar de ponerte a orar, vete y búscala. Así de sencillo es el consejo de la palabra de Dios. Dios creó mujeres para los hombres y hombres para las mujeres. ¿Cuál es el ideal o la ideal para ti con la que te casaste? La mujer con la que te casaste es la mujer idónea para ti, no existe otra. ¿Por qué? Porque fue la que escogiste. Y una vez que la escogiste y te casaste con ella, no hay vuelta atrás. Ya no es para que te pongas a pensar, ¿será la mujer ideal? ¿Será la mujer que Dios tenía para mí? Es la mujer que tú escogiste y Dios la creó. Y debe estar por sentado que es la mujer con la que Dios quiere que te mantengas junto a ella. Con esa mujer. Entonces, ¿cómo afrontamos esas dificultades que se van a dar en el matrimonio? ¿Cómo afrontamos esos problemas que se van a dar en el matrimonio? Primero se tiene que desechar toda idea, tanto espiritual, de los actuales pastores, maestros que están dándonos la idea de que hay algo místico en el matrimonio, de que hay algo así como súper espiritual en el matrimonio. Desde luego hay una parte espiritual, pero no ese misticismo de Dios te va a conducir a tu pareja ideal.
debe desechar todo ese pensamiento de esos pastores que no dudo que presuman estar explicando la Escritura, pero en ese aspecto en particular se han apartado de la Escritura. Como debe sacar de su mente todo el secularismo de la sociedad que dice, no te cases tan joven, mejor primero estudia tu profesión, vete para acá, vete para allá, haz lo tuyo y después te casas, conoce muchachos, conoce muchachas, para que sepas bien con quién te vas a casar y entonces vas a tomar una decisión muy clara porque vas a tener experiencia. Saque de su mente todo eso. Y lo primero que usted debe entender es que para tener matrimonios sólidos, estables, es necesaria la presencia de Dios con nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo escribe, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Ahora, el ser lleno del Espíritu no tiene tampoco nada que ver con algo místico, algo sobrenatural. Cuando el apóstol Pablo dice, antes bien ser lleno del Espíritu, no está teniendo en mente, ven conmigo y yo voy a poner mis manos sobre ti y vas a hablar en lenguas y vas a ver visiones y entonces vas a ir y vas a tener un matrimonio fabuloso. No tiene nada que ver con eso. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Y esta es una actitud que a ti te corresponde. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué implica estar lleno en el Espíritu? Cantar y alabar al Señor. Como dijera Tim Keller en un libro que escribe, el cantar al Señor, el cantar activa nuestra vida, nos pone bajo la dependencia del Espíritu Santo. Porque nosotros somos muy dados a la queja, a la crítica. Y eso es algo común en todas las relaciones, incluso en el matrimonio. Le repito, tanto las parejas que tienen poco tiempo de casado, como los matrimonios que tienen más años de casados. Tal vez lo primero que viene a sus mentes cuando están viviendo una situación de crisis, de tensión en el matrimonio, tal vez sea, ¿por qué me casé con esta mujer? ¿Dónde estaba mi cabeza cuando me casé con este hombre? Lo primero que puede venir a tu mente es la queja. ¿Qué es lo que hice? Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es que mientras otros recurren a acciones de la carne para liberar la frustración, como puede ser el alcoholismo o cualquier otro pecado, el creyente debe alabar al Señor, debe cantar al Señor. Como el domingo pasado le decía, nosotros no alabamos al Señor. No es que yo tenga un conflicto con mi esposa y diga, Señor, gracias por este pleito que acabo de tener con mi esposa. Gracias porque nos dijimos de cosas. Gracias porque ella me insultó y yo como oveja enmudecí, no abrí mi boca. Pablo no está hablando de eso. Él está diciendo que incluso antes de que tengas esos conflictos, porque tú conoces tu debilidad, tú tienes que aprender a alabar al Señor. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que aprender a enfocar tu mente en el Señor. Voy a tratar de ser más claro, más específico. Cuando Pablo dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, observe, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la actitud del esposo que piensa tener un matrimonio sólido debe ser una actitud de gratitud a Dios. Una actitud de gratitud. La mayor razón la razón principal de los problemas en el matrimonio es el descontento. Cuando tú estás descontento con la comida que te hace tu esposa, con el trabajo que tiene tu esposo, con el dinero que te da tu esposo, con las situaciones que vives con tu esposa, cuando tú estás en esa situación, esa queja, esa crítica, ese descontento va a hacer que tú des la espalda a tu matrimonio. Por eso es que no es que cuando tú estás en el conflicto comienzas a darle gracias a Dios, sino más bien que tú cultives una actitud de gratitud a Dios, que cultives una actitud de gratitud, que enfoques tu mente a lo que Dios ha hecho por ti. Por eso el tema de la predicación, el evangelio en tu matrimonio. Si tú enfocas tu mente al evangelio, si te das cuenta lo que Dios ha hecho contigo,
de que estabas muerto, que te dio vida, que perdonó tus pecados, si tú enfocas tu mente a todas las bendiciones, a todas las gracias, a todas las bondades del Señor y comienzas a cultivar una actitud de gratitud, esto va a ser también notorio en tu relación. Por eso le repito, ahora muchos jóvenes no se quieren casar porque no hay una actitud de gratitud. Algunos dirán, no, yo no me caso porque los jóvenes cristianos de ahora son bien mundanos, son bien falsos, no son espirituales. Como dice Paul Washer, prefieren ir a un concierto que sentarse a leer la Biblia. Con esa actitud, ¿cómo vas a tener ganas de casarte? ¿Sí me está entendiendo? Con esa actitud, ¿cómo vas a tener ganas de casarte si estás enfocando tu mente a las debilidades y estás pasando por alto que en los creyentes, que en todos los creyentes vas a encontrar cosas buenas y cosas malas? Si no hubiera cosas malas en los creyentes, ¿para qué se escribieron las cartas? Si no hay nada que corregir en los creyentes. Si los creyentes son perfectos, ¿para qué se escribieron las cartas? Si no hay nada que corregir en ellos. Pero Pablo nos da una vista honesta de cómo es el creyente. El creyente puede ser la mejor persona si se somete a Dios, o puede ser la peor persona si vive en los deseos de su carne. ¿No es verdad? Eso es una realidad para usted y para mí. Cuando me someto a Dios, yo puedo ser el mejor esposo que mi esposa ha tenido, pero cuando me someto a mi carne, ella puede tal vez arrepentirse de haberse casado conmigo. Y esa es una realidad para todos los que estamos aquí. Si como creyentes hubiéramos alcanzado el ideal que algunos tienen de una vida como sin humanidad, sin debilidad, las cartas no se habrían escrito para nadie. Porque nosotros habíamos alcanzado ya algún grado increíble de, no quiero usar la palabra perfección, porque la Escritura usa el término perfecto en un sentido muy distinto a como nosotros lo utilizamos. Pero la esencia de un matrimonio, la esencia de toda relación es que te sometas a Dios, es decir, que tu mente esté enfocada a una vida de gratitud, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es aquello por lo que tú tienes que dar gracias? El apóstol Pablo dice por todo. ¿Pero qué es esto por todo? Por todo lo que ya ha escrito antes. ¿Y qué es lo que ha escrito? Que ustedes estaban muertos, pero Él les dio vida. Que ustedes eran extranjeros, pero ahora los ha hecho ser hijos. Que ustedes estaban sin Dios, pero ahora Él es su Padre y ustedes son sus hijos. Ustedes deben dar gracias a Dios por todas estas bendiciones que por causa de Cristo hoy ustedes tienen. Ustedes, hombres, junto con sus esposas. ¿Cómo se traduce eso en el matrimonio? Te repito, si vivimos con corazones desagradecidos, y eso es en cualquier relación, siempre tu mente se va a enfocar a lo que mereces pero no tienes. Si no cultivas una gratitud en tu corazón, tu mente se va a enfocar a lo que deseas pero no tienes. Tal vez vas a decir, es que yo como esposo me esfuerzo mucho por amar a mi esposa, pero mi esposa no se esfuerza nada, pero ella no hace ningún esfuerzo por cambiar y tu mente ya se está enfocando a la ingratitud. Estás diciendo algo así como, sí, Dios me redimió a mí, pero mi esposa dice que es cristiana y ni se le nota que Jesús haya muerto por ella porque es peor que los incrédulos. Y tú ya tienes una mente ingrata. ¿Está observándose eso? Dando gracias a Dios por todo. ¿Qué es eso todo? Dios te redimió a ti y también redimió a tu esposa. Dios te redimió a ti y también redimió a tu esposo. Por lo tanto, tu matrimonio tiene un gran futuro. ¿Ves a una joven creyente
y en medio de las imperfecciones que puedan notar los padres, las demás personas, tú ves a una joven que ha sido redimida por la sangre de Cristo y dices, ella puede ser la mujer que yo quiero a mi lado. Es la mujer por la que Cristo pagó y por lo tanto puedo tener un matrimonio con mucho futuro. ¿Sí me está entendiendo? Tú ves a un joven creyente que tal vez los demás ven puras deficiencias, pero tú estás viendo a través de los ojos del Evangelio. Es un joven por el cual Cristo murió, que ha sido redimido de sus pecados, por lo cual si me caso con él, mi matrimonio puede tener un gran futuro. En otras palabras, si tú miras una relación a la luz del Evangelio, puedes encontrarle mucho futuro. Si tú la miras sin el Evangelio, es un caso perdido. No hay nada que hacer. Entonces sí, los que no están casados, mejor ni se casen. Y los que ya están casados, pues aguanten. Tal vez si hay rapto, ya la libraron. Bueno, ¿vamos bien, hermanos? Ríanse conmigo porque los noto serios. Ahora, debes cambiar tu actitud entonces en el matrimonio. Debes cultivar una actitud de gratitud en tu matrimonio. Debes aprender a agradecer. Y déjenme decirles, yo puedo animar a mi esposa a ser agradecida. Mi esposa puede ayudarme a ser agradecido, pero la gratitud depende de mí, de cómo la estoy cultivando. ¿Sí me está entendiendo? Es decir, no es que, hermanos, yo creo que me casé con la persona incorrecta porque mi esposa no me impulsa a ser agradecido. Que al final parece ser ese consejo el que nos están dando algunos expositores cristianos. Cásate con la persona que te va a acercar más a Dios. Nadie te puede acercar más a Dios. Alguien te puede ayudar, te puede estimular, te puede animar, pero el que se va a acercar más a Dios eres tú, con las gracias que Dios ha puesto a tu disposición. Y lo que Dios ha puesto a tu disposición para que te acerques más a Él es su propia persona, es Dios con nosotros. Una vez que tú cultivas la gratitud en tu mente, esto significa ser lleno del Espíritu. Una vez que cultivas un espíritu de gratitud, una vez que, por ejemplo, cuando se van los evangelios, el evangelista, particularmente Juan, dice que, hablando acerca del Espíritu, le dice el Señor Jesús a sus discípulos que cuando el Espíritu viniera a ellos, Él los llevaría o les daría más a conocer acerca de Jesucristo. Les repito, entonces, una persona agradecida es aquella que llena por el Espíritu Santo, está pensando, meditando, reflexionando en la obra de Jesucristo, y entonces al pensar, al meditar en lo que implicó la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús para su vida, explota en gratitud. Gracias, Señor, porque yo estaba muerto, perdido en pecados, sin Dios, sin esperanza, hundido en mi maldad, pero Cristo me liberó. Al reflexionar en la obra de Jesucristo, su corazón estalla, explota en gratitud. Usted está viendo ahí una persona que está controlada por el Espíritu, porque la obra del Espíritu es revelarte a Jesucristo. Es enseñarte acerca de Él. Así que la llenura del Espíritu no tiene nada que ver con que usted hable chistoso o tenga sueños extraños. No tiene nada que ver con eso. Es que usted entienda mejor la obra de Jesucristo. Esa es la evidencia de la llenura del Espíritu. Ahora, ¿cómo se traducen las relaciones? El apóstol Pablo continúa en el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que tú estás agradecido y la persona agradecida es aquella que está dispuesta a someterse. Mire usted esto. Si usted tiene hijos que no están agradecidos con ustedes como padres, una de las mejores evidencias de esa ingratitud es su resistencia a la obediencia. ¿Y por qué te voy a obedecer? ¿Y por qué me dices a mí? ¿Y por qué lo tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que usted está viendo? Más allá de un corazón desobediente, está viendo un corazón ingrato.
Además, ¿por qué lo voy a hacer yo si yo ni te pedí nacer? ¿Qué es lo que usted está oyendo? Un corazón que es ingrato, que no está agradecido. Mientras más gratitud tengas, más deseo a la obediencia tienes. Mientras más gratitud tengas, más deseo a la obediencia tienes. Así que, si eres joven y alguien te pregunta, ¿ya te vas a casar? No, casarme, ¿qué? Tú estás mostrando un corazón ingrato. Y estás diciendo que tú no quieres obedecer a Dios en el matrimonio porque Él no te ha dado nada como para que tú lo obedezcas. Estás siendo ingrato con aquel que te redimió de tus pecados. Así que el apóstol Pablo nos enseña de manera clara cuál es el resultado de la gratitud. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí la palabra someteos no es esposo sométase a su esposa. Aquí sí, yo sé que la palabra someteos, de repente es difícil en este tiempo porque genera protestas, genera pintas, genera desfiles, marchas y suena muy dura para muchos oídos, pero trataré de explicar eso. Pero el apóstol Pablo no está diciendo, cuando dice sométanse unos a otros, no está diciendo el esposo sométase a su esposa y la esposa sométase a su esposo, no está diciendo eso, sino más bien cada uno en su debido orden sométase a quien tenga que someterse. El hombre a quien tiene que someterse, exactamente, a Dios, a Jesús. Así que cada uno tiene que someterse a alguien. El esposo no se somete a la esposa, ¿sí? Y eso es algo que deben entender. Yo recuerdo que en una ocasión escuchaba a un pastor en son de broma, y espero que haya sido en son de broma, decía a quienes estábamos ahí escuchando. Cuando yo me casé, decía él, mi esposa y yo hicimos un convenio para llevar nuestro matrimonio bien. Convenimos en que medio año ella mandaba y medio año yo la obedecía. Bueno, espero que eso haya sido broma, ¿verdad? A nosotros nos causó gracia, pero esperamos que chistes como esos sean broma. Los esposos no se someten a sus esposas. Ahora, yo quiero que usted entienda, algunos confunden servicio con sumisión. Servicio y sumisión son dos conceptos distintos. El hombre es llamado a servir a su esposa, pero no a someterse a su esposa. No sé si me está entendiendo. El hombre debe servir a su esposa, pero no se somete a ella. Es decir, en el hogar siempre debe ser evidente quién es la cabeza y quién es el apoyo o la ayuda de esa cabeza. Voy a tratar de explicar esto con mucho cuidado porque a veces puede llevar a conceptos muy errados que no están en las Escrituras. Y debe ser explicado con mucha claridad. El Señor Jesús, por ejemplo, sirvió a sus discípulos. Pero ¿usted cree que no se veía la diferencia entre quién era el Señor y quiénes eran los discípulos? Era evidente. Él se acercó a los discípulos y lavó sus pies. Pero el lavar los pies no lo puso bajo ellos. Él seguía siendo Señor de ellos. Así que lavar los trastes no te pone bajo tu esposa. Tú sigues siendo la cabeza. Yo espero que me esté entendiendo, que me esté entendiendo estos conceptos, que usted vaya entendiendo. Hacer la cama o tender la cama no te convierte no te somete a tu esposa. Puedes estarla sirviendo, pero tú sigues siendo la cabeza de tu casa. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí vamos entendiendo? Bien. Así que el apóstol Pablo explica qué significa estar lleno. ¿Qué significa estar lleno? Significa vivir bajo sumisión según el orden en el que nosotros estamos. Una persona llena es la persona agradecida y la persona agradecida muestra esa llenura a través de la manera tan natural en la que se somete según el orden en el que se encuentra. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, las casadas, versículo 22, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora,
Aquí encontramos una razón de peso por la cual muchos matrimonios en la actualidad se están separando, porque en esta pérdida de roles, en este igualitarismo, la idea de igualitarismo es que estaba leyendo, por ejemplo, algunas cláusulas acerca del matrimonio que da el registro civil, y en una de ellas decía algo así que ambos contrayentes son responsables de la parte económica y también de los quehaceres de la casa. En esa idea de igualitarismo, donde hay dos cabezas, nadie sabe quién lidera y quién apoya ese liderazgo, y eso genera conflictos. ¿Cuál es la idea de algunas mujeres jóvenes? ¿Y para qué me voy a casar? ¿Para que alguien me esté mandando? Ahora, le repito, liderazgo no significa mandar. Eso lo puede hacer un jefe y no ser líder. Tú puedes ir a una empresa, el jefe te dice, ponte a barrer, pero mi trabajo no es barrer, pues yo soy tu jefe y barre. Pero eso no lo convierte en tu líder. Entonces, liderazgo y mandar no son exactamente lo mismo. Algunas personas piensan que eres un buen líder si sabes mandar, y más si sabes gritar. No, es un buen líder porque tiene un voz de mando, se la pasa gritando. Si te la pasas gritando, eres un pésimo líder. Porque los líderes no gritan. Si te la pasas gritando para que te obedezcan, eres un pésimo líder. Si te la pasas amenazando para que te obedezcan, eres un mal líder. Entonces, no confundamos, liderazgo no tiene que ver con gritar, no tiene que ver con amenazar, no tiene que ver con mandar. Eso lo puede hacer cualquier persona, pero no necesariamente es un líder. Liderazgo tiene que ver con algo muy distinto. Ahora, el apóstol Pablo escribe que las mujeres deben estar sujetas, y aquí la palabra sujeta es un término militar, que implica puesto bajo. Pero note usted esto ya lo he dicho en muchas ocasiones, pero solamente lo quiero reiterar. La palabra las casadas estén sujetas implica que es la mujer la que voluntariamente decide sujetarse al esposo. Cuando le doy consejería a las parejas que van a casarse, le pregunto a la joven en algunas ocasiones, ¿él es la clase de hombre a la que tú voluntariamente te sujetarías aún cuando no estuvieras de acuerdo con él? No me digas que por el color de sus ojos o porque te gusta su voz o por... No, es la clase de hombre a la que te sujetarías aún cuando no estés de acuerdo con él. Cuando el color de los ojos ya no va a importar. Cuando los chocolates que te regaló ya van a estar derretidos por el ardor de tu enojo, y a pesar de eso vas a decir, sí, quiero sujetarme a él. Esa es la clase de hombre. Eso es lo que una mujer debe pensar antes de casarse. Eso es lo que una mujer casada debe recordar. A una mujer casada ya no se le pregunta, ¿es la clase de hombre al que te quieres sujetar cuando no estás de acuerdo con él? Más bien, este es el hombre al que te tienes que sujetar ahora que estás casada con él. Tú lo escogiste. Si lo escogiste por el color de sus ojos o por... pues ni modo. ¿Para qué me haces caso a mí? No le haces caso a Paul Washington. Ya te amolaste. Pero es el hombre al que tienes que sujetar voluntariamente. ¿Sí me van entendiendo, hermanos? Así que una mujer llena del Espíritu es aquella que voluntariamente, con ese corazón agradecido, porque Dios la ha redimido a ella y porque ha redimido también a su esposo, voluntariamente dice, este es el hombre al que me someto o me sujeto porque el Evangelio lo ha hecho una nueva persona, aun cuando esa obra no esté terminada. Tú estás viendo la capacidad del Evangelio, no la capacidad de tu
esposa, sino la capacidad del Evangelio. Y note esto, porque el marido es cabeza de la mujer. Y quiero recordarles algo a ustedes, esposos. Nosotros somos, en el momento en que nos casamos, nos convertimos en cabeza de nuestra esposa. En el momento en que nos casamos. No necesitas que alguien te dé permiso. No necesitas que alguien que tu esposa te diga, ahora sí puedes mandar porque ahora eres la cabeza. Tú no necesitas eso, tú ya eres cabeza. En el momento en que estás casado te conviertes en cabeza de tu esposa. En el momento en que te casas. En ese momento eres cabeza de tu esposa. Esto no es, esta es una afirmación, es algo que se da por sentado. El marido es, no el marido se convierte, o el marido puede llegar a ser, o el marido será. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y aquí venía esta parte. Cuando llegas a esa unión tan íntima entre cabeza y cuerpo, entre esposo y esposa, aquí se logra hacer algo que les decía en una ocasión. La esposa puede tomar decisiones sin consultar al esposo porque ambos están en el mismo sentido. Es decir, han llegado a trabajar tanto su matrimonio que lo que piensa ella es lo que él piensa, que lo que quiere él es lo que quiere ella. Y entonces ella puede actuar porque han llegado a esa unidad. No hay pleito, no hay por qué hiciste esto, por qué no me preguntaste, me hubieras dicho antes, por qué no me consultaste. Han llegado a trabajar tanto su relación que ahora, como se encuentra en el libro de Proverbios, la mujer virtuosa, gracias hermano, considera una heredad y la compra, porque ella conoce perfectamente lo que el esposo quiere, los planes, los propósitos. Ella no dice, amor, vi un terreno que están vendiendo, ¿cómo ves? Lo compramos. Ella dice, compré este terreno porque sé que es lo que quieres. ¿Se da cuenta de eso? Esa es la meta de todo matrimonio. Es el ideal, pero es un ideal alcanzable si trabajamos en nuestros matrimonios. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario? Pueden hacerlo si ustedes gustan. Si quieren comentar algo, pueden comentar. Ahora note esto. Mire lo que dice el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si la llenura del Espíritu en una mujer se hace evidente porque ella está dispuesta a someterse a su esposo voluntariamente, la llenura del Espíritu en un esposo se hace evidente porque él está dispuesto a amarla como se ama a sí mismo. En ambos aspectos requieren una renuncia completa, total, de toda pretensión egoísta. La mujer, al someterse a su esposo, está renunciando a imponer su derecho, a imponer su voluntad por encima de lo que su esposo quiere. Y el esposo, al amar a su esposa como se ama a sí mismo, está renunciando a amarse a sí mismo y abrazar a alguien que, aunque no es parte de su cuerpo, ahora debe amarla como a su cuerpo. Y eso implica una renuncia total y absoluta de toda clase de egoísmo, tanto para ella como para él. Ella tiene que renunciar, en este caso, a todo, no solamente deseo personal, sino incluso la familia, porque muchas veces los problemas en el matrimonio se van a dar porque ella obedece más a la familia y él ama más a la familia
de lo que la ama a ella, y ella obedece más a la familia o le da más respeto a la familia de lo que se lo da a él. Es una renuncia absoluta. Es un cortar. Por eso es que el apóstol Pablo, retomando las palabras de Moisés en Génesis, dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Una vez que te casas, mujer, no hay nadie más importante en tu vida que tu esposo. Antes lo fueron tus padres. Ahora va a ser tu esposo. Una vez que te casas, no va a haber nadie más importante en tu vida, a quien ames más que a tu propia esposa. Así que note usted que aquí se está demandando, se está exigiendo, tanto de parte de él como de parte de ella, una renuncia a todo egoísmo. Y esta es la razón por la que muchos hombres y mujeres jóvenes no se quieren casar, porque no quieren dejar de ser egoístas. No quieren dejar de ser egoístas. Esa es la razón por la que muchos le huyen al matrimonio. No quieren dejar de ser egoístas. Y el matrimonio exige la renuncia al egoísmo. Mientras más egoísmo haya en un matrimonio, más ingratitud y menos llenura del Espíritu Santo habrá en el matrimonio. Así que, ¿qué es lo que se le pide al esposo? Amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, aquí déjeme decirle algo. Yo le voy a decir algo. No sé si es metafórico, estaba también, le repito, leyendo varios pensamientos de Paul Washer, y él decía, lo que Dios me pide a mí es que yo esté dispuesto a morir por su hija. Bueno, eso no te lo pide el Señor. Como decía un pastor, sean bereanos, aprendan a probar todo con lo que dice la Escritura. Dios no te pide que mueras por tu esposa, Dios te pide simplemente que la ames como te amas a ti mismo. Eso es lo que te pide. Cristo ya murió por su iglesia. Él te pide que la ames, que ames a tu esposa. No te pide que mueras por ella. Entonces, lo que en realidad pide la Escritura, lo que pide la Escritura a los maridos es, ni siquiera es algo así. Mire, cuando hablamos de morir, yo creo que todos nosotros pensamos, ¿estaría yo dispuesto a morir por mí, por alguien más? Pero Dios no te pide que mueras por tu esposa. Él dice, ama a tu esposa como te amas a ti mismo. No te está pidiendo nada extraordinario. No me está pidiendo nada increíble. Tan solo me está pidiendo, ama a tu esposa como ya te amas a ti mismo. Eso es lo que nos pide. Y eso, hermanos, por eso le repito, el matrimonio exige renuncia al egoísmo. Si yo no quiero dejar de amarme a mí y extender ese amor hacia mi esposa, entonces yo voy a estar bien solo. ¿Para qué me voy a casar? No quiero amar a nadie más, solo quiero amarme a mí. Pero el llamado del Evangelio al marido es ama a tu esposa. Ama a tu esposa como tú mismo te amas. Dice el apóstol Pablo en el verso 28. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Y eso implica servicio. Si tú te amas, tú te sirves, tú te cuidas, tú te proteges. Leía a Tim Keller que él en su libro platicaba una experiencia que tuvo en su matrimonio. Y mientras él platicaba la experiencia, le voy a platicar la experiencia de Tim Keller porque está escrita en uno de sus libros para no platicarle las mías. Pero que en diferentes circunstancias pueden ser muy similares. Tim Keller escribe en un libro acerca de una experiencia que él tuvo en los primeros años de su matrimonio con su esposa. No recuerdo cuántos hijos ya tenía, hijos
hijos pequeños en ese tiempo, y dice que habían hecho un viaje a determinado lugar, y en aquel lugar había una librería que él quería visitar, una librería que tenía muchas ganas y mucha emoción de visitar. Entonces, dice él, yo no le dije nada a mi esposa de la intención que tenía de visitar esa librería, pero esperaba que ella adivinara mi deseo. Quería que ella adivinara lo que yo deseaba. Así que todo ese día me la pasé refunfuñando, ayudándola con los niños, molesto, enojado, de mal humor, hasta que finalmente le dije, tenía yo muchas ganas de visitar esa librería, pero no me va a ser posible. Y dice él, cuando yo le dije eso, mi esposa molesta me dijo, ¿y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? Y él le dice, es que teníamos muchas ocupaciones, ibas a estar muy atareada con los niños y no quería dejarte así. Y ella le dijo, me hubieras dicho que querías hacerlo y yo con mucho gusto te habría dicho que fueras. Tú siempre me estás sirviendo, me ayudas en la casa, me ayudas con los niños y no me dejaste servirte a ti de esa forma, permitiéndote que fueras a esa librería sin ninguna preocupación. Y entonces él concluye su historia diciendo, me di cuenta ahí que yo servía a mi esposa con egoísmo. Es decir, yo sí la ayudaba, pero no dejé que ella me ayudara porque me sentía autosuficiente. Entonces no le pedí, no le externé el deseo, quiero ir a la librería, porque yo me sentía autosuficiente. Y muchas veces así somos. Servimos, pero no porque realmente amemos, servimos porque a veces queremos pretender que somos mejor que él o mejor que ella en el caso de las mujeres. Y está esa idea, hay esposos resentidos, yo siempre hago más que ella, hay esposas resentidas, yo trabajo mucho y él hace poco, y todo ese resentimiento, hermanos, va siendo consecuencia del egoísmo y del orgullo que está en nuestros corazones. Servimos, pero no dejamos que nos sirvan. ¿Cómo es que no dejamos que nos sirvan? No externamos nuestros deseos o no externamos lo que anhelamos, lo que queremos, y le impedimos al esposo, en el caso de las mujeres, a la esposa, en el caso de los varones, que te sirvan con aquello que pueden hacer, ya sea la esposa en el papel de ayuda idónea o en el caso del esposo como aquel que es llamado a amar a su esposa como se ama a sí mismo. Pues bien, hermanos, creo que en realidad no he dicho nada nuevo de lo que sabemos, de lo que la Escritura dice, pero que a veces necesitamos recordar. Necesitamos recordar el valor del matrimonio. Nosotros amamos el matrimonio, hermanos. Amamos el matrimonio porque es una expresión del inmenso amor que Cristo ha tenido hacia nosotros. Anhelamos casarnos, nuestros hijos deben anhelar casarse, porque deben desear, anhelar, mostrar ese amor incondicional que Dios ha mostrado hacia nosotros. En otras palabras, creo honestamente que que el matrimonio es una reacción de gratitud de parte de aquellos que han experimentado la gracia de Dios. Es decir, todos aquellos que sienten la gracia de Dios deben decir, yo quiero casarme. Yo quiero casarme. ¿Por qué? Porque algo muy similar Dios hizo con nosotros. Estábamos muertos y Él nos amó. Estábamos esclavos y Él nos liberó. Y a todo esto, amados hermanos, o mejor dicho, quise compartir esta enseñanza para todos ustedes, porque en este mes hay matrimonios que cumplen años de casados y el 29 de diciembre, nuestro hermano Rafa y nuestra hermana Columba van a cumplir 42 años de matrimonio. Y ellos quieren darle gracias a Dios junto con sus hijos
con sus hijas, con Alma, con Ivy, con Mario, que ha sido ya también añadido a la familia, porque es parte de la familia, no sé cómo decirlo. Pero bueno, que forma parte, no es añadido porque él es cabeza de su propio hogar, ¿verdad? Pero bueno, ustedes me entendieron lo que quise decir. Y pues nuestros hermanos quieren dar gracias a Dios por estos 42 años. El deseo de mi corazón, hermanos, es que permanezcan unidos, y no solamente como hasta ahora, sino que conforme van pasando los meses y los años, la alegría de su matrimonio vaya aumentando. Porque como dice la Escritura en los libros del Antiguo Testamento, en los libros de sabiduría, en los Salmos, que los justos, aún en la vejez, seguirán dando fruto. Y eso habla de satisfacción, habla de contentamiento, habla de alegría. La alegría no es la consecuencia de la edad, sino la decisión de nuestro corazón de ser agradecidos con el Señor. Y siempre que ustedes mantengan esto en mente, de estar agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho a través de Cristo en sus vidas, tendrán motivos de estar alegres entre ustedes como matrimonio. Cuando nosotros olvidemos eso, entonces vamos a ver muchos defectos en nuestro matrimonio. Muchas razones tal vez por las cuales separarnos o tal vez solamente aguantar. Pero en la medida que nosotros nos llenamos del Señor siendo agradecidos y pensando en todo lo que Él ha hecho, nuestra vida debe ser todavía mucho más llena de satisfacción.